Bueno, Francisco ha hablado y ha subido el pan. Casi, casi, casi. Bueno, de hecho el pan está subiendo constantemente. Fijaos, el pontícipe habló sobre el conflicto en Ucrania. Ha dicho cosas interesantes esta vez. Bueno, dejémoslo en vez de papa en Ciudadano Francisco. Yo pienso que como lo llamó Santiago Abascal está mucho mejor definido, ¿no? Bueno, aún así ha dicho cosas bastante interesantes, como esta que pone aquí en Infobae: estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Bergoglio denunció intereses globales y la venta de armas por detrás de la ofensiva militar rusa. Y también advirtió que sobre el restauracionismo que frena la renovación en la Iglesia Católica. Dice, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, afirmó el Papa Francisco en una entrevista concedida el pasado 19 de mayo a directores y directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, porque él es jesuita, ¿os acordáis? Y publicada ahora por la revista italiana Civiltà Católica. Dice, ¿qué le pasa a la humanidad que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo? Yo vivo la primera guerra en la memoria de mi abuela, de mi abuelo en el Piave. Luego la segunda y ahora la tercera. Y esto es malo para la humanidad, una calamidad. Hay que pensar que en un siglo ha habido 3 guerras mundiales, con todo el comercio de armas detrás. Dice también algo muy interesante. Dice que aquí no hay bueno y malo metafísicos, de forma abstracta. Está surgiendo algo global con elementos muy entrelazados. Dijo y aludió a un diálogo que mantuvo con un jefe de Estado que no identificó, con quien habló antes de que estallara la guerra y que le adelantó que el conflicto podría ocurrir, dado que Rusia consideraba que las acciones de la OTAN constituían una amenaza. Dice, lo que estamos viviendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra está siendo librada por las tropas generalmente mercenarias, que los norteamericanos no usan mercenarios, que eso son solo cosas de los rusos, utilizadas por los rusos. Y los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios, pero el peligro es que veamos solo esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que quizás fue de alguna manera provocada o no evitada. Fijaos, porque esto me parece realmente interesantísimo, que es la primera declaración de un jefe de Estado en donde dice que realmente esta guerra no se quiso evitar. Y es cierto, no se ha querido evitar. No se ha querido evitar. Esa es la realidad. En eso le doy 100% la razón a Francisco. Esta guerra no se ha querido evitar. Era una guerra perfectamente evitable. Perfectamente. Noten el interés en el testeo y venta de armas. Es muy triste, pero al final lo que está en juego, dijo el Papa, advirtiendo sobre la complejidad de la situación que se enfrenta. Bueno, ha saltado con el tema de Putin, cuando hablaron de Putin. Dice, ¿alguien podría decirme en este punto, pero usted está a favor de Putin? No, no lo estoy. Fijaos, se ha declarado no está a favor de Putin. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre bueno y malo, sin razonar sobre las raíces e intereses que son muy complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos. Los rusos pensaron que todo acabaría en una semana e hicieron un mal cálculo, porque se encontraron con un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha, que no tiene miedo a luchar, un pueblo trabajador al mismo tiempo orgulloso de su tierra. Dice, lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra, de intereses globales, venta de armas y apropiación geopolítica que está martirizando a un pueblo heroico. Y volví a repetir lo que había señalado en otra entrevista acerca del diálogo que mantuvo con el patriarca Kirill, que es el papa ruso, digamos, el papa de la Iglesia Ortodoxa. Tuve una conversación telefónica de 40 minutos. En la primera parte me leyó una declaración en la que daba razones para justificar la guerra. Cuando terminó, intervine y le dije, hermano, no somos clérigos de Estado, somos pastores del pueblo. Bueno, el mundo está en guerra, y ya no lo digo yo, no lo dice el arconte, sino lo dice el ciudadano Francisco. Y además dice algo en lo que
Si en algo estoy de acuerdo con el 100% de todo lo que ha dicho, es que era una guerra completamente evitable. Esta guerra no se ha querido evitar, ni más ni menos. Pero no os preocupéis por nada, porque como siempre digo, ni tú tampoco, Francisco, porque al final la verdad nos hace libres. Hasta luego.